Para que el arco eléctrico continúe, normalmente tenéis que tener una cierta distancia. No es verdad, porque siempre hay un efecto en el dermis. En ese punto vamos a tener más calor, ¿eh? Bueno, está bien. ¿Cómo funciona desde el punto de vista físico el arco eléctrico? Porque si sabemos cómo funciona desde el punto de vista del arco eléctrico y cómo funciona desde el punto de vista físico, este principio de estiramiento de la piel utilizando el arco eléctrico, vamos a utilizarlo de manera mejor, porque vamos a acordarnos de cómo utilizarlo en casi todos los casos. Eso es muy importante. Eso lo que tenemos es simplemente una imagen de, ¿cómo se llama en inglés? Electrodesiccation, que es algo muy parecido al arco eléctrico, al plasma, como lo conocimos. En ese caso, lo que tenemos es que le vais a tocar con la punta del dispositivo la piel. No hay un arco eléctrico porque hay una placa de retorno, y el calor se va a desarrollar muy profundamente dentro de la piel, y va también a tener una coagulación de los vasos que están en el dermis. Eso es algo que conocemos desde la física. Es normalmente otra representación del arco eléctrico, del electrocauterio. Esa es otra representación del electrocauterio. Entonces aquí tenemos el relámpago, y el relámpago que se quema un poco la piel ahí. Y ese es, digamos, que nos importa un poco más. Aquí tenemos el arco eléctrico, y esa figura es un poco más importante. porque aquí tenemos la carbonización, como la conocemos. Y una idea muy, digamos, errónea que tenemos es que se ha ido por marketing, es que hay algunos dispositivos que dicen que, que no dañan o no pueden dar calor a la piel en el dermis, que no es verdad, porque todos los dispositivos eléctricos van a dar calor a la piel dentro del dermis. Eso es porque si no estuviera de esa forma, no tuviéramos hinchazones después de esos tratamientos, y no tuviéramos el fenómeno del estiramiento de la piel que ocurre cada vez que vais a hacer esos tipos de tratamientos estéticos. Voy un poco por ahí. Y eso, bueno, lo que se dice es que algunos equipos que dicen, bueno, con nuestro equipo no tenéis ninguna reacción dentro del dermis, y también te lo prueban histológicamente. No es verdad, porque siempre hay un efecto en el dermis. Lo vemos en el hinchazón que tenemos después de los tratamientos, de rojor y todo eso. Que eso es un signo muy claro de la quemadura de la piel, que después de un poco de tiempo se va a cicatrizar, y vamos a tener los resultados que tenemos que tener. Eso soy yo después del tercer tratamiento. El día después no podía abrirme los ojos, que es decir, me hicieron un tratamiento muy agresivo aposta, para que yo vea los resultados. Lo que tenemos después del arco eléctrico es que el calor se va a propagar dentro de la piel, en todos los lados de la piel, pues entonces de manera transversal y también perpendicular. Y eso pasa en todos los casos. Pero no es simplemente nosotros que lo decimos, que es decir, está en la literatura, que es decir, cuando hay un arco eléctrico, hay diferentes niveles de temperatura en la piel, que están todos documentados. Ese es el electrofulguración o arco eléctrico, y ese es electrodesicación, lo llaman en inglés.
En los dos casos, siempre que hay un calor que está difundido por la piel. En el caso de la electrodesicación que no utilizamos, ese calor se difunde un poco más por dentro de la piel. En el caso de la electrofulguración o del arco eléctrico, ese calor se difunde un poco menos por la piel. ¿Por qué? Con el arco eléctrico lo que tenemos es un residuo carbonioso. Entonces el residuo carbonioso tiene la característica de funcionar como un aislante desde el punto de vista térmico. Entonces esa propagación del calor con el arco eléctrico es un poco menor de la que tenemos con la electrodesicación, como lo hablamos en inglés. Algo demasiado técnico que a lo mejor no nos interesa mucho. Una cosa que nos interesa mucho, pero es esa fotografía, esa representación, llamámoslas así. Os enseñamos eso para que tengáis en cuenta una cosa muy importante, que es decir, tenéis un dispositivo que tiene la capacidad de quemar. Esos dispositivos queman, se comen la piel, se comen el tejido muelle. Entonces, ¿por qué ¿por qué podéis quitar los lunares? ¿Por qué se lo queman? Eso es lo que hacen. Entonces, cuando vais a hacer el rejuvenecimiento de la piel, hay que tener en cuenta el tiempo del arco eléctrico, la temporización del arco eléctrico. ¿Cuánto tiempo vais a colocar este arco eléctrico? Si, por ejemplo, ese es un ejemplo. Si lo vais a tener un arco eléctrico, digamos que vais a utilizar nuestro equipo a potencia 10, que es una potencia, digamos, bastante bajita, y vais a tener el arco eléctrico durante medio segundo, por ejemplo, en ese caso. Por ejemplo, es un ejemplo representativo. A la misma potencia después lo vais a tener el arco eléctrico en otro punto durante, por ejemplo, 2 segundos, y en otro punto lo vais a tener durante 5 segundos. Claramente el efecto ablativo en el primer caso es muy pequeño, es muy poco. El segundo va a ser mayor, entonces el segundo muy probablemente ya estás afectando el dermis, ya te has quemado el dermis. Y en el otro ya seguramente te puedes haber quemado el dermis, hasta que con cualquier equipo a plasma, también lo más caro, si queréis hacer ese ejercicio y vais a tener el arco eléctrico encendido en el mismo punto durante demasiado tiempo, podéis alcanzar el hueso si queráis. Eso se puede ocurrir, bueno, ocurre cada ¿Diferencia tiempo y distancia? En el caso, digamos, es una cosa que está un poco incorrecta, es la distancia. Sí. ¿Por qué? Si vais a utilizar el equipo a nivel 10, en nuestro equipo, por ejemplo, para seguir a tener un arco eléctrico tenéis que tener una distancia un poquitino inferior. Es decir, normalmente el electrodo tiene que bajarse. Entonces lo que tenéis que hacer es simplemente dejar que el arco eléctrico continúe. Para que el arco eléctrico continúe, normalmente tenéis que tener una cierta distancia a la piel. Digamos, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo concreto y después lo vamos a hacer, yo creo que va a ser un poco más claro cuando lo vamos a utilizar con el equipo. Con el equipo nuestro, por ejemplo, al nivel 32 lo que hacemos es simplemente aumentar el voltaje. Y al nivel 1 tenemos un voltaje muy bajito. Entonces, al nivel 1, si por ejemplo, al nivel 1 creo que hay para que ustedes podáis generar el arco eléctrico tenéis que tener una distancia de una fracción de 1 milímetro. Muy pequeña. Si la vais a tener un poco más distante, no hay nada, no pasa nada. Pero si vais a aumentar el voltaje o la potencia con nuestro dispositivo o con otro dispositivo, lo que sea, esa distancia mínima aumenta.
Entonces, por ejemplo, a nivel 1 con nuestro dispositivo tenéis que tener una distancia mínima de una fracción de 1 milímetro. Muy pequeña, tan pequeña que resulta muy difícil, si no tenéis manualidad con el equipo, generar el arco eléctrico. Si lo vais a aumentar la potencia a la máxima, este arco eléctrico va a ocurrir a más que un milímetro de distancia. Eso es también importante. Bueno, cuando vais a utilizar el equipo lo vais a ver. Entonces, normalmente lo que pasa es que para que no se apague el arco eléctrico, tenéis que siempre tener una distancia mínima entre la puntica del dispositivo y la piel. Pero la cosa muy importante es de por qué la temporización del arco eléctrico es muy importante, porque si quedáis este arco eléctrico durante demasiado tiempo vais a causar daños. Hay que causar dos cosas: un daño al nivel dérmico, muy importante, pero también conforme la duración del arco eléctrico aumenta, también el calor que le vais a inyectar en la piel va a aumentar. Otra representación del arco eléctrico con un bolito. Y eso es simplemente una fotografía para demostraros de cómo más o menos se ponen los punticos cuando vais a hacer el tratamiento de tipo estético para, ¿cómo se llama?, el rejuvenecimiento, el estiramiento de la piel, para que esas arrugas, no quitéis las arrugas por completo, porque esas son arrugas de expresiones para la mejoréis la apariencia. Mejoráis la apariencia. También lo podéis tener podéis después hacer un tratamiento de Botox si queráis. Bueno, hablamos de eso después. Pero una cosa muy importante es que lo que normalmente utilizamos es la técnica puntos, y los punticos lo tenéis que poner al azar. Siempre entre las arrugas y nunca dentro de las arrugas. Después, no sé si vamos a tener tiempo, pero tenemos ejemplos de donde le pusieron los punticos en las arrugas. Lo que va a pasar si le pones los punticos en las arrugas, vas a seguir, perdón, las arrugas, le vas a poner los punticos dentro de las arrugas van a peorar. También vais a tener las arrugas como cicatrices atróficas, y eso ha pasado. Entonces, cuando le vas a poner los punticos entre las arrugas y al azar. La intensidad del tratamiento no es proporcional simplemente a la potencia del dispositivo o a la frecuencia o lo que sea. Es un parámetro solo. La intensidad del tratamiento es proporcional a la duración del arco eléctrico, a la intensidad o la potencia del arco eléctrico, que la podéis cambiar en el caso del dispositivo, nuestro dispositivo con el mando, y la distancia entre los punticos. Entonces, lo que quiero decir, mayor sea la duración del arco eléctrico, mayor es la intensidad del tratamiento. Pero hay límites, que es decir, no podéis tener el arco eléctrico de duración infinita porque le vais a causar daño a la piel. Entonces, a ver, ¿cuándo le vamos a dar un arco eléctrico? A ver, es aquí, estamos aquí nuevamente. Aquí, cuando vamos a dar un arco eléctrico, un puntico a la piel utilizando el arco eléctrico, vamos a tener una cantidad de calor emanada que vamos a emanar en la piel, que vamos a inyectar en la piel. Esa cantidad de calor es proporcional a la duración del arco eléctrico y también a la potencia del arco eléctrico. Es proporcional a dos factores. Pero entonces, en esta figura aquí, vamos a hacer un ejemplo donde por ejemplo, en este caso le vamos a hacer un arco eléctrico de medio segundo y a una potencia de 10, por ejemplo. Vamos a hacer ese ejemplo. Y después, entonces, aquí en este puntico vamos a ver una cierta cantidad de calor que va a ser emanada por ese puntico aquí. En ese punto aquí en el dermis, porque ese punto en el dermis va a sentir un poco de calor por ese
emanado por ese punto. Pero si todavía no tenemos nada, simplemente el calor que vamos a advertir aquí, que vamos a sentir aquí, va a ser por ese puntico aquí. Si vamos a tener otro puntico aquí de la misma potencia, de la misma duración, aquí le vamos a añadir un poco más de calor por ese puntico aquí. Es algo muy, digamos, muy lógico. Vamos a hacerlo nuevamente. Digamos que le vamos a medir la cantidad de calor en ese punto X si le vamos a dar un puntico aquí. Y vamos a tener una cantidad de calor, digamos, X1. Bueno, está bien. Sí, pero le vamos a añadir ese puntico aquí. Vamos a tener una cantidad de calor más que ese punto va a sentir, que va a ser por ese puntico aquí. Entonces aquí, una vez que en ese punto X, una vez que le vamos a añadir otro arco voltaico, en ese punto vamos a tener más calor. Entonces, en ese punto vamos a sentir más calor conforme vamos a tener más punticos por alrededor. Entonces, por eso vamos a decir que la intensidad del tratamiento es proporcional por la distancia entre los puntos. Si, por ejemplo, en ese punto X, vamos a cambiar simplemente un factor aquí. Ese punto 2, ese arco voltaico lo vamos a tener aquí, pero ese arco voltaico 1 lo vamos a desplazar y lo vamos a poner aquí. Claramente aquí vamos a tener menos o más calor. La piel va a sentir más calor. Porque el efecto no es algo, digamos, muy... No tenemos que tener una carrera en física nuclear para saber que ¿por qué tenemos el efecto del rejuvenecimiento de la piel, el efecto de estiramiento? Es por el calor emanado por el arco eléctrico. La intensidad del tratamiento, cuando vamos a hacer el rejuvenecimiento de los párpados inferiores y superiores, el rejuvenecimiento del estiramiento de la piel, es proporcional a la duración del arco eléctrico, intensidad del arco eléctrico, que la podéis variar con nuestro dispositivo, y distancia de los punticos.